Bueno, Carlos, sabes que siempre te digo que tenemos invitados de alta categoría. Hasta ahora estás cumpliendo, yo no sé. Esperamos hoy también, ¿no? Hoy no es para menos. ¿Quién Hemos quién traído, nos viene a ver? hemos traído a una profesional que trabaja en el sector del espacio, desarrollando misiones espaciales. Que a mí es un sector que me encanta, siempre me ha gustado. Ya sabes que todo el tema de la geología planetaria me fascina, todo cómo funciona Marte, las lunas. Me encanta todo lo que tenga que ver con el espacio, porque además es como un territorio muy inexplorado, ¿no? Yo así, si ahora mismo aparcase hay una nave espacial y me dice la sube. Sí. Subiría, no sé a dónde van y tal, pero subiría seguro. Solo poder ver la Tierra desde fuera me parece ya una experiencia. Pues hoy hemos traído a una persona que trabaja en la Agencia Espacial Europea, en la ESA. Sí. Así que bueno, bienvenida, Muchas Itziar. gracias. ¿Qué tal, decía? Muy bien. Eres más que bienvenida a Huellas de la Montaña, es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar también la propuesta. Todo mío el placer. Pues- Como mola, ¿no? Trabajar en la Agencia Espacial Europea, o sea, Mola, mola. Sí, la verdad. y hacer a dónde van los Suena bien el satélites, y título. lanzar satélites y controlar todo desde arriba. Sí, sí. Para mí siempre fue mi sueño. Y claro, alcanzar tu sueño, Sí, sí. pues es. Sí, desde luego es Hombre, gratificante. Eso es lo más chulo. Yo doy muchas conferencias en institutos y colegios y hago mucho hincapié en eso, o sea, buscar vuestros sueños. Eso es. Buscar, aunque os parezcan anodinos, raros, lo que sea, pero buscarlos, porque al final no hay una persona más feliz que a la que trabaja en aquello que le gusta. Sí. Y al final todo eso se persigue como, primero, alcanzando tus sueños, aprendiendo de aquello que quieres aprender. Y tú de chiquitita ya te gustaban las estrellas, el espacio, ¿no? Y Sí, yo desde siempre quería ser astronauta. Por supuesto, lanzar cohetes, hacer satélites. Desde que tengo memoria, ha sido siempre lo que yo quería y completamente de acuerdo. O sea, no hay nada mejor que poder trabajar en lo que a uno le gusta. Sí, por supuesto. Sí. además encontrar una vocación prematura como la tuya, ¿no? Sí. Que ya muy chiquitita ya te estabas muy enfocada a lo que querías hacer. Pues eso es una maravilla. Desde luego. Bueno, contarnos cómo ocurrió la idea inicial de ir al espacio, bueno, de estudiar todo el tema del espacio, de entrar en la ESA, ¿dónde surgió todo? ¿En qué momento de tu vida te planteaste que querías trabajar en el sector espacial? Bueno, la historia es un poco agridulce, ¿no? Yo me quedé huérfana con 3 años. Con 3 años mi padre falleció y mi padre era médico. Entonces, a mí, pues para una niña de 3 años, lo que le cuentan es que mi padre se había ido al cielo y que estaba curando a los angelitos que estaban por el cielo. Entonces, pues claro, yo en mi cabeza lo que pensé, dije, "Buah, esto no hay problema, yo esto cuando crezca me hago astronauta, cojo un cohete y me voy allá a verlo". Tranquilamente, ¿no? La mejor solución. La mejor solución. El cambio O sea, rápido. eso es, o sea, eso era fácil. Y pues siempre miraba las estrellas, siempre miraba a ver si veía por ahí algún cohete que iba por ahí, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fui creciendo, claro, toda esa historia más o menos ya se diluye, pero lo que es la pasión por las estrellas, por el espacio, Te quedó. me Eso quedó. Eso me quedó y bueno, pues ya digo, todos los que me conocen, mis compañeros del colegio, mis amigos de infancia y de juventud, siempre, cada vez que me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Pues yo astronauta, y luego fui evolucionando y siempre yo quiero trabajar en la ESA y quiero hacer satélites. Qué chulo. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esa? 21 años. Solo. Solo, se dice pronto. Casi nada. Que se dice pronto, madre mía. 21 años. 21 años. Sí, no, tuve la suerte de, nada, a acabar la carrera prácticamente, me cogieron con una beca de 4 meses y yo fui y dije, pues me voy 4 meses a la agencia espacial, que me quiten lo bailado, ¿no? Claro. Por supuesto. Y allí me voy y ya está. Y a los 4 meses se acaba la beca. Mi jefe y yo nos entendíamos muy bien. A él le gustaba pues cómo trabajaba y me dice, oye, Iciar, ¿te quieres quedar hasta final de año? Digo, pues vale. Encantada. Pues bien, pues me quedo un año. Se acaba el año, ¿te quieres quedar otro? Pues venga, otro. Y así pues fuimos alargando y al final ya me hizo fija y 21 años llevo. Joder. 21 años. ¿Y ahora trabajas dónde? ¿En qué lugar? O sea, Digamos? antes de nada, Sí. ¿qué estudiaste, Silvia? Físicas. Físicas. Yo hice físicas y luego hice eso, la rama de matemáticas de astronomía y mecánica celeste. Qué guay. Mecánica celeste, como mola. Pasada, ¿eh? O sea, Como la se mueven los cuerpos en el espacio, ¿no? Eso Supongo es. que Sí, Sí, todas las trayectorias, colisiones y todo. Eso es.
Joder, la verdad es súper interesante. ¿Y físicamente dónde estás ahora ubicada? Estoy ubicada en Holanda, en Países Bajos, Sí. cerca de La Haya. Es el centro más grande que tiene allí la Agencia Espacial. La Agencia Espacial tiene varios centros repartidos por Europa. Ajá. Cada centro pues, se especializa un poquito en diferentes cosas. Hay un centro aquí en Madrid que está especializado en astronomía. Hay otro en Roma que se especializa pues, en lo que es el procesado de datos y distribución de datos de observación de la Tierra. Hay uno en Alemania que lleva las solo operaciones, y en Holanda está lo que es, llaman el centro tecnológico, que es donde diseñamos las misiones, donde vamos más o menos mirando cómo hay que construir el satélite y cómo hay que construir la misión, pues para que... O sea, vosotros Sí. diseñáis una misión desde el principio. Desde el Decís, principio, tengo esta necesidad, tengo que observar, yo qué sé, pues estos parámetros que hay en la Tierra, y para eso necesito un satélite que sea así, y hay que lanzarlo en tal sitio, ponerlo a esta altura de órbita y que haga... Eso es. Joder, qué chulo. Sí, eso sí. es. Pero pues hay que saber un huevo. Hay que saber un montón, claro. Hay que conocer a la gente correcta, siempre digo, es más... Eso es verdad, al final los contactos son oro, ¿eh? En cualquier sector, Claro, con buenos sí. contactos Sí. y con buena disciplina y trabajo duro, porque al final Sí. también depende de ti, hay un Sí, factor que por supuesto también depende de qué esfuerzo le pones, ¿no?, a esa tarea. Sí, no es. Yo creo que es la parte más bonita, porque es un trabajo que, claro, tienes mucho contacto con los científicos, con los usuarios, con la gente que necesita esos datos. Entonces ves todo ese mundo, es muy bonito. Luego tienes contacto con toda la gente de los ingenieros, ¿no? Que son los que hacen el trabajo. Tienes contacto, pues, incluso hasta con la gente que hace los contratos, que al final también hace falta abogados. Sí, y con los que van a hacer el el lanzamiento, ¿no? lanzamiento, con todos los lanzadores, con todo. Entonces, hay gente muy, muy interesante que te cuenta unas cosas increíbles. Yo, la verdad es que es la parte que más disfruto, ¿no? El conocer a gente y que cada uno te cuenta su historia. Qué chulo. Y De diferentes oficios, diferentes sectores. Sí, Eso es. y nos puedes contar cómo va el proceso. O sea, se crea una necesidad, vamos a llamarle, yo qué sé, mirar, yo qué sé, la campa. Estudiar la superficie. Superficie para ver la cantidad de agua que hay para los regadíos, por Eso ejemplo, es. ¿no? Sí. Y entonces se diseña un satélite especial para eso. Eso es. Se ve más o menos qué necesidades hay pues, o en ciencia o en aplicaciones, ¿no? Se hace un poco pues, un diseño, lo que llamamos un esbozo, y se ve más o menos si esa misión es viable, si no es viable, cuánto costaría, que si realmente va a tener los datos que los usuarios quieren o no. Y luego, si sale adelante, se ve que se puede y que todo más o menos tenemos la tecnología adecuada, pues ya pasa a la siguiente fase y ya se empieza a definir todo trabajo de papel. Cuando ya está hecho, pues se vuelve a revisar todo bien y ya se empiezan a fabricar las partes, como en un Lego, se testean, se monta todo. Se testea todo, pues que sobre todo que sobreviva un lanzamiento, porque claro, un lanzamiento aquello se empieza a mover todo y Serán pruebas previas se hacen para... muchas pruebas así. Son muchas Gs, ¿no? Son muchas Gs, mucho movimiento y luego, claro, Vibración, es supongo que mucha será lo peor. vibración, eso Vibración es. en cualquier empalme, cualquier cable, cualquier Cualquier soldadura. cosita, eso es. Y luego que una vez allá arriba, si se te rompe algo, no No hay técnico no para hay arreglarlo. técnico, efectivamente, nadie sube a arreglarlo. Entonces todo va muy probado. Y pues eso, se estudia lo que decís, todas las órbitas, cómo tiene que ir, cómo tiene que bajar, los datos bajan. Y la parte que también hacemos es esos datos llegan, al final lo que te llega son datos en digital, pues se procesa Sí, todo crudos. en crudo, eso es. Pues se hacen todos los algoritmos para procesarlos y para dárselos al usuario de una forma que le sean útiles. Ujú. ¿Y el usuario final es el que financia estas operaciones? Eh, ¿O no? ¿O hay una parte, digamos, pues, de dinero público? Sí, a ver, la Agencia Espacial Europea está compuesta por los Estados miembros que se llaman, Ujú. entonces pues cada país aporta Lo que Sí, tenga lo que sí, lo que le corresponda, pero efectivamente, cada 4 años pues se reúnen y dicen, pues yo aporto a este programa, o yo aporto a esto, o yo doy tanto dinero, y luego ese dinero es el que se utiliza pues para construir todo esto. También hay que decir Y que los usuarios finales no aportan también, porque son al final hay muchos datos que son una pasada. o sea, usuarios finales te refieres a empresas privadas Sí, por ejemplo, en el tema que hablamos ahora de los regadíos,
Pero al final esos datos se beneficia. Sí, pero los usuarios finales en este caso va a ser, pues eso, la Comisión Europea, va a ser la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, va a ser comunidades de regantes, va a ser toda la gente que hace todas las políticas de regadío, toda la O sea, gente... que realmente es más un peso de lo Sí, que es sí. la esfera pública que lo Efectivamente, que luego hay compañías que también se dedican a hacer aplicaciones. Bueno, pero los datos se dan en abierto. Los datos que un nosotros servicio para la generamos sociedad. es un servicio a nivel mundial, Mm. es un servicio que se da todos los datos y que todo O el sea, mundo se que puede no, beneficiar. que no hay digamos, que se esconden los datos ni nada de eso, ¿no? Al revés, es No, datos en todo lo abierto. contrario, todos son y fines pacíficos, fines científicos. Qué bueno. Y además operáis a nivel internacional, quiero decir, no solo a nivel de Europa, sino también a nivel del resto del mundo, ¿no? Sí, o sea, no, los contratos nosotros los tenemos con Europa, con los países, o sea, miembros. Cuando dices que pone, realmente nosotros no hacemos el satélite, le damos un contrato a industria europea, hay una industria europea del espacio, con lo cual es todo lo que dicen, que cada euro que se pone luego vuelve, o sea, realmente... Claro, porque estás contratando un servicio que se queda en Europa. Que tiene empresa, Efectivamente, trabajadores y todo. eso es, desarrollas eso sirve para desarrollar toda la tecnología en Europa, sirve, pues, no sé, si España pone tanto, luego le va a venir un contrato, de hecho, la misión en la que estoy trabajando yo, la estoy haciendo con Ergos en Madrid, son ellos los que llevan el contrato, y eso, ahí hay un equipo de ingenieros Brutal, ¿no? impresionante, brutal, son buenísimos, y todo eso, Oh, y todos esos contratos, todos. son todos contratos que para Revierte ellos que la cantidad que España ya ha puesto en la Agencia Espacial efectivamente Europea al final les revierte revierten en contratos en efectivamente. territorio como Sí, podría sí. ser en otro, pero vamos. Eso es, eso es para tener aquí un ¿Cuál? equipo de primera tenemos. Compañeros, os está gustando, estamos aquí disfrutando muchísimo. Para que esto sea posible, por favor, no solo dar me gusta, que eso es súper importante para nosotros, suscribiros, así el algoritmo, así YouTube, así quien tenga que verlo, ve y esto hace que funcione, que podamos hacer muchas más cosas y traer a gente pues tan interesante como la que tenemos hoy aquí. Así que no os olvidéis de Bueno, nada más suscribir. invitaciones, queréis dejar un comentario, suscribiros. Todo O sea, más comunidad seamos, más grande será este proyecto y más gente podremos traer y más disfrutaréis vosotros, por supuesto. Así que bueno, animaros y Sí, sabemos que lo haréis, así que muchas gracias ya de antemano. seguimos. ¿Y cuál es ese proyecto que estás ahora? El proyecto se llama LSTM, que es en inglés sería Land Surface Temperature Monitoring, que es Ajá. la monitorización de la temperatura de la superficie terrestre. Ujú. Y las aplicaciones principalmente es agricultura, para regadíos, para optimizar la cantidad de agua que necesitan los cultivos. Entonces, pues bueno, el problema es que cada vez hay menos agua, cada vez hay más gente, cada vez Hay más temperatura. más temperatura, efectivamente. Entonces, pues o hacemos algo pronto o va a ser un gran problema. Luego hay otras aplicaciones. Al final lo que tenemos es un satélite con un sensor en infrarrojo térmico. Pues todas las aplicaciones que puede tener una cámara de infrarrojos térmico. Es la primera que vamos a lanzar con una resolución tan alta, que son 50 metros, y sobre todo que cada 2 días tienes un mapeo de toda la Tierra. Entonces, pues estudio de volcanes, estudio de las islas de calor en ciudades, ¿no? Que eso es Ujú. que vamos a saber aquí Estamos hablando en Zaragoza. de un píxel de 50 Un metros. píxel de 50 metros, entonces, pues no sé, se pueden lanzar alertas, se puede estudiar el urbanismo, qué funciona, qué no funciona, dónde están las zonas Donde hay, digamos, focos de calor focos de calor. que son exagerados respecto al Sí. resto. Sí, que ponen en peligro pues la salud de la gente. También tiene Volcanes, es verdad, claro. volcanes, Si tú ves una actividad, ¿no? Cuando un volcán fuegos. empieza con más actividad, pues empieza a tener más calor dentro. Eso es, luego fuegos también, los fuegos se suelen mover a las zonas que tienen más temperatura alrededor, puedes predecir mejor cómo va a ir o puedes ver cómo ha quedado. Temas de humedad también. Temas de humedad, sobre todo lo que viene a ser sí, la humedad de la tierra se puede también sacar, aplicaciones costeras, ¿no? Todo ¿Cómo evoluciona la morfología de la costa? de la costa, cómo van las corrientes también llevan temperaturas. Movimiento de icebergs, ¿no? aplicaciones, ¿eh? Movimiento de icebergs también, ¿no? M- Bueno, o esto Más es que movimiento, lo que la- vamos a hacer nosotros es la criosfera. Lo que puedes detectar es cuando está el hielo a 0 grados, Ujú, que es cuando se está derritiendo. Ujú. claro. Entonces eso ahora no se puede. Y ahí toda la parte de criosfera para heladas. Claro, para heladas puedes avisar cuando está helando, cuando es el momento, hay un momento justo ahí
que es cuando la cosecha, o bueno, cuando sobre todo frutales, se echan a perder, ¿no? Claro. Cuando corren peligro. Eso es. Entonces, bueno, pues todo eso, ya digo, aplicaciones innumerables. Realmente para todo el tema de riesgos naturales también, ¿no? Al final, Eso cuando es. tanto inundaciones como... Al final es un ojo sobre la tierra, ¿no? Tal cual. Que Sí, mapea la tierra en un periodo muy corto de tiempo y te va diciendo cuáles son los cambios y las eso anomalías. es. Sí, sí. Eso es porque esta es una misión que es una de una familia de 12. Wow. Son 12 misiones hermanas que se llaman Copernicus, y Sí. cada una pues se dedica a A un tema un tema en concreto. concreto o entre varias se van complementando. Y efectivamente ya si juntas las 12, todo. Es un Tiene proyecto gigante. terremotos, O tiene... sea, Copernicus es todo un programa que va diseñado a Vale. buscar datos en la superficie de la Tierra que tengan Sí. algún tipo de interés para los Eso habitantes. es, inundaciones, todas las inundaciones se puede ver al momento. Ozono, capa de ozono y eso Capa también. de ozono también, sí. Atmósfera, toda la contaminación atmosférica. A veces se mandan avisos incluso cuando la contaminación es muy alta. Claro, aquí nosotros en cada esquina tenemos un medidor, pero hay ciudades en el mundo que no se lo pueden permitir. No. Bueno, aquí en Zaragoza tenemos Cierzo, que también nos quita toda polución. Sí, pero bueno, Sí, hay sí, ciudades pero- que no tienen esa oportunidad, entonces se mandan avisos cuando se ve que la contaminación es muy alta. Ujú. Cosas así. Jo, pues es la verdad súper interesante. ¿Y cuántas personas puede haber trabajando más o menos en cada una de esas hijas del Copernicus? A ver, nosotros en total, Sí. contando a la gente que estamos en la agencia, que están en industria, el otro día calculábamos grosso modo unas 1000 personas. Wow. Y- Sí, sí. Pero muy grosso modo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando un poco. Sí, sí. Sí, pero vamos, más o menos de media por 60 o 70 personas por cada una de esas misiones. No, solo en la nuestra. Ah, en una. En una. O Wow. sea, pero contando pues desde que hace el tornillo Sí, sí, hasta mecánicos, ingenieros, científicos. efectivamente, todos los científicos, Trazadores de los datos, todos los que hacen. gestores de datos. Eso es, Qué pasada. ¿Utilicéis algún tema de inteligencia artificial que está tan de moda ahora en la gestión de los datos? Sí, alguna misión, no todas. Sí. Alguna misión utilizan o están empezando a utilizar inteligencia artificial, sobre todo para ver si hay nubes. Por ejemplo, si la misión es óptica y hay nubes, pues descargas datos que son nubes y no utilizas. Claro, Entonces estás gastando para nada. Entonces se detectan a bordo, esto es nube, esto ya no bajo los datos a tierra y bueno, pues ahorras bastante. ¿eh? Sí, Bajar los datos a tierra, la conexión no es barata. ya me imagino. Sí, claro. Jo, Sí. es que es una pasada. Y luego, ¿hacéis algún tipo también de seguimiento? ¿Son otros satélites de lo Sí. que es la basura espacial? Sí, basura espacial hay... O sea, restos de satélites o Sí, cosas sí, que sí, por ahí. sí, se hacen, hay varias estaciones, bueno, la Agencia Espacial también tiene sus propias estaciones, ¿no? Y van mirando, pues traqueando todos los objetos y si hay algún tipo de alerta, te la mandan y entonces, pues... Claro, es que una vez, no sé si lo leí o oí un programa, un documental, que claro, que es súper importante. Hay un montón de basura espacial, de restos de satélites, que son Sí. miles y miles Orbitando. de trozos. Pero claro, el problema no es que estén orbitando ahí, que no le van a dar a nadie, le van a dar a satélites que están en su órbita. Entonces pueden sacarlo de su órbita, con lo cual ese mapeado de los trozos que pueden tener una cantidad de momento lineal importante para sacar a alguien de la órbita, lo que hacen es luego modificar la órbita de los satélites para evitar esas colisiones. Eso es. Eso me parece un trabajo de chinos, vamos, me parece una pasada. Eso, os puedo contar una aventura buena. El primer satélite de estos de la familia que hablo, ¿no? Que lanzamos, Sentinel-1, lo lanzamos, no hacemos más que estar en el aire y un satélite lo tienes que empezar a enchufar, ¿no? Poco a poco, pues le arrancas el ordenador, luego pues le extiendes el panel solar, Sí. poco a poco, no es llega y ¡pum! Pues no sé si llevábamos 12 horas así, nos dicen que nos chocamos con otro. No fastidies. Y que no, y el otro era uno Viejo que ya no ruso estaba de esos, operativo. o chino de esos que ya no No me acuerdo de funcionan. dónde era, pero bueno, y nos viene y que nos chocamos, que sí, que chocáis. Y bueno, pues a prisa y corriendo, aceleradlo todo, calcula la maniobra, a ver cómo tenemos que hacerlo, unos motores que estaban sin probar, que nos habíamos probado la primera vez. Pues no sé, yo me acuerdo esa vez estuvimos 16 horas de seguido Trabajando. trabajando. Yo me acuerdo, nos fuimos a dormir 4 horas
Y volvimos y bueno, al final, historia feliz, todo salió bien. Conseguisteis mover la trayectoria Conseguimos del mover la satélite trayectoria, para impactar. además lo justo, porque claro, eran unos motores sin probar y encendimos y se nos apagaron, pero bueno, hicieron lo que tenían que hacer, no nos chocamos, respiramos, pero Sí, sí, porque sí, los otros no había forma de controlarlos, eran restos que eran en el restos que estaban satélite pues, están ahí, ahí. eso es, pero sí, es importante, eso se Es que aunque nos monitoriza parezca que allá arriba no hay nada, ahí. yo el otro día me acuerdo que estaba en una terraza mirando así en la noche arriba y no sé, y vi, o sea, vi un montón de satélites pasar, pero es que luego tuve la suerte de ver a los de Elon Musk pasar Starlink, ¿no? todos en fila, que Sí. dije, coño, ¿cómo no se van a chocar si hay un montón de cacharros? Y yo, desde aquí, y mirando un rato, he visto un montón. O sea, imagínate, además que diferencian muy bien, claro, van a una velocidad que... Sí, sí. ¿Realmente cómo existe esa coordinación en los lanzamientos para que no se choquen las órbitas? No, O sea, en un no lanzamiento existe... En un lanzamiento prácticamente, o sea, miras las cosas grandes, por ejemplo, la ISS, evidentemente se mira, pero a veces hablamos de partículas, pues no sé, de 10 Sí, así que puede ser un vaso, Sí, eso es. pero que va a 27.000 kilómetros por hora. Efectivamente, eso te hace un El momento agujero. lineal es enorme. Sí. Sí, eso además es que te hace un agujero y te lo rompe todo, o incluso según donde le dé, te explota el satélite. Ujú. No, lo que se hace es, en el momento que se lanza, ya sabemos dónde está. Y lo primero que se hace es ver si se va a chocar o no. Y ahora tenemos la capacidad de hacer maniobras muy, muy rápido. O sea, a partir de esa experiencia implementamos el que ahora mismo. Y el organismo que os anuncia, digamos, las colisiones y eso, La misma agencia. la misma agencia, Sí. que tiene un departamento Sí. dedicado solo a trazar colisiones. Sí, tiene un departamento, está en colaboración con otras agencias también, o sea, ellos están en colaboración pues, Sí, con con NASA americana o y, eso es, y con sí, rusa supongo que estarán también. están ahí y más o menos se comparte la información y son ellos mismos los que nos avisan, o sea, ellos con sus pero que- equipos y sus colaboraciones nos avisan. Pero que tampoco hay tanto rato, ¿no? O sea, tampoco hay tanto tiempo, porque al final No. hay una órbita cada hora y media, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? sí, 1 hora y media, pero vamos, no, está muy bien, son muy buenos, lo saben predecir con mucho tiempo y normalmente los avisos te llegan una semana antes. Ah, bueno, Sí. joder, eso Que es- es apasionante. eso es una Sí, pasada. sí, luego los vas viendo, claro, una semana antes te llega más o menos, y ya vas refinando y ya el mismo día vas viendo que sí o no, y unas horas antes ya decides si maniobras o no con los Claro, últimos además, datos más precisos. cuando tú has lanzado un satélite, en el fondo es como un hijo que has lanzado ahí al Sí, espacio Claro. sí. y encima viene el matón de clase que le va a chocar, ¿no? Entonces pasarás mal rato ahí pensando, "Jo, a ver si lo podemos Pues mover son para... frecuentes, movemos más de lo que parece. Sí. Sí, sí. Es que el espacio está muy saturado porque al final Sí. todos estáis en la misma franja de distancia, más o menos, ¿no? Para que Sí. sea una órbita estable, yo no entiendo mucho, pero tendrá que ser a una distancia tal que no sea inestable, o sea, que sea Sí, por lo menos más o menos, 300 sí, kilómetros. ¿no? más. Yo creo entre 500 y 800 kilómetros estamos más o menos todos. Sí. Y luego ya sí que es verdad que hay más altos, Galileo va mucho más alto, los geoestacionarios van mucho más altos, pero bueno, entre 500 y 800 hay... 500 y 800 kilómetros. Sí, Y hay un... y la ISS también está ahí. Está un poquito más baja. Sí, ella está un poquito más baja. Le varía mucho la altura a la ISS, pero bueno, suele estar a 400, más o menos 400, 450. ¿Te imaginas? Qué pasada, ¿eh? Es una... Ver la Tierra desde 400 Tiene que ser una kilómetros. pasada. Tienes una experiencia única. O sea, tiene que ser- ¿Nunca te has planteado ser astronauta? Sí, 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 hombre, claro. ¿Te hubiera gustado realmente? Sí, ¿O- me hubiese gustado, claro que sí. Ujú. Por supuestísimo. Quiero decir, hay mucha gente que trabaja en el mundo espacial que luego realmente pues subir al espacio le da más igual o no quieren, Sí, sí. pero yo creo que tienes una también... Tiene Pero que ser... astronauta de verdad, ¿no? De estar ahí. Sí. No como estas chorradas que vemos últimamente en la tele de alguien que sube a la baja, a la baja estratosfera, ¿no? Sí, lo que pasa, o sea, nunca he podido hacer las pruebas. Cuando seleccionaron a Pedro Duque, pues era muy joven. Ujú. La siguiente que seleccionaron que me podía presentar estaba embarazada de mi segunda hija, con lo que siempre se lo recuerdo. Le digo, hija mía, no soy astronauta por tu culpa. Tú evitaste que fuera astronauta. No, por lo menos hacer las pruebas por lo divertido que es. Luego, evidentemente, tienes que ser... Pero son muy complicadas, ¿no? O sea, Sí. O sea, Y luego, pues hay mucha gente, vamos, mucha, relativamente gente, y al final es uno, ¿no? El que, sí. el que O va. sea, yo sabía que oportunidades ninguna, pero dices, bueno, por lo menos sí, veo por mirar el proceso. Mira, el proceso me parece interesantísimo. Ujú. Y luego, pues ya estas últimas ya me han pillado ya demasiado mayor, ya no. Bueno,
Bueno, así desde abajo también se disfruta mucho, yo creo, ¿no? O sea, al final es Pero fíjate, apasionante. subir, ¿no? Vamos, puestos a soñar, ¿eh? Tú subes ahí a la IS, por ejemplo, y estás ahí Sí. flotando A ver, tienes una un experiencia, día, no te digo es una experiencia una única, semana, ¿no? una Pero experiencia única. y ver la Tierra desde arriba, yo creo que te tiene que cambiar la Sí, visión global de y cómo... el sentir la ingravidez. Eso sí Sí. que lo he tenido la oportunidad, he hecho un vuelo ¿Has volado parabólico. en el Airbus de parabólico? Pues he volado en el parabólico y la sensación de estar en ingravidez. Somos varios aragoneses, lo que lo hemos hecho. En la Universidad de Zaragoza Ah, ha qué guay. participado en 3 vuelos Ujú. parabólicos. Qué guay. O sea, es un vuelo parabólico que cuando bajas de la parábola Claro, la Sí, gravedad. tienes gravedad negativa, o sea, tienes eso es, y, cargos y Neutraliza y vuelas. vuelas y la sensación es la misma, son unos segundos. Nosotros lo hacemos aquí a veces con una avioneta, Con la puedes avioneta, hacerlo, Sí. picas Haciendo el giro, ¿no? y ves cómo flotan todos los papeles, el Sí, boli, están flotando así, puedes cogerlo así. esa Hace unos sensación segundos. es maravillosa. Claro, sí, Qué chulo. muy chulo. ¿Y nunca te planteaste trabajar en la NASA? Porque al final, ¿No? NASA y ESA, o sea, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, la NASA y la ESA? Porque al final supongo que tendrán misiones parecidas, ¿no? Sí, Aparte de que obviamente ellos son americanos y que es europeo. Pero sí. ¿tiene alguna diferencia más entre ambas organizaciones? A ver, O sea, los fines, los objetivos o los propósitos que se manejan en cada una de las entidades. Mm, Pues la verdad es que tampoco estoy tan familiarizada con Con NASA, la NASA, ¿no? deciros la verdad. Vale, vale. Colaboramos con ellos. Colaboráis Sí, yo en especial, vale. eso es, yo en especial sí que colaboro mucho con NASA porque tenemos una misión allí, una misión hermana y colaboramos. Pero todo lo que es la parte de ciencia a nivel científico, ahí si queréis, Sí, que supongo que eso sí irán. que os puedo contar lo que queráis. Vale, Pero vale. el cómo está gobernada a ver, NASA es una organización gubernamental, es realmente del gobierno de Estados Unidos, mientras que la agencia espacial no, la agencia espacial son los estados que la componen, Claro. no. Sí, claro, Entonces, es como si fuera el gobierno de Europa, ¿no? De alguna manera. sí, Sí. sí, pero cada uno es independiente, por decirlo así. Entonces, luego. Y la NOAA con la NOAA americana tiene relación. Sí, con NOAA también, claro, sí, Y que sí. NOAA es una agencia que no depende de la NASA, ¿no? Es como solo para No, meteorología y... sí, pero sí, y también JPL, por ejemplo, JPL tampoco son también, la gente que trabaja allí son funcionarios de la Universidad de California, de Caltech. Sí, sí que hay mucha relación, pero bueno, también colaboramos mucho pues con la Agencia Espacial India, eh, Claro, al final, con la canadiense, bueno, con Y Canadá hay con un acuerdo. los chinos están ahora en plena También tenemos alguna misión en que se colabora con China, una misión se llama SMILE. Sí. China mandó un rover a la Luna para coger todo el tema de regolito lunar Mm, y trajeron, no sé si fueron 6 kilos o algo así, fue interesante. Claro, yo la parte de geología Claro. te comento, sí. Y para trabajar en la ESA, ¿qué tipo qué tipo de carrera necesitas para estudiar Eh, para poder trabajar allí? Pues tenemos prácticamente de todo, Ajá. porque tenemos, ya decía antes, desde abogados, porque alguien tiene que hacer los contratos, hasta gente en finanzas, evidentemente. Y luego tenemos físicos, ingenieros, matemáticos, físicos, ingenieros, matemáticos, Todo científico, ¿no? químicos, Ujú. gente. programadores informáticos. Claro. Sí, es un poco Bueno, perfil. y gente que sepa, que sea capaz de construir, ¿no? Los satélites. Al final tiene que haber Los mecánicos también, ingenieros obviamente. mecánicos, electricistas. Sí, sí, son equipos muy multidisciplinares. ¿Y de dónde se construye un satélite? ¿Se construye en el mismo sitio o No, se hace una parte aquí y otra allá como, no, se como hace los Airbus? como los Airbus. Sí, se hace una parte aquí, pues no sé, nosotros, por ejemplo, pues la memoria, ¿dónde está la memoria? La estamos haciendo en Alemania. El instrumento que lleva, se está haciendo en Francia, en Toulouse. ¿Y los motores? Los motores, En Inglaterra. no, 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 no. Los motores Es que los aviones se hacían siempre en Inglaterra, por eso ¿Ah, lo sí? decía. los está haciendo Ariane Group. Todo el sistema de propulsión lo hace en nuestro caso Ariane Group. Y bueno, pues cada compañía hace la parte que le toca, alguna compañía hace dos partes y eso. Y luego en Airbus Madrid es donde prácticamente al final lo juntan todo allí y lo ensamblan,
lo ponen todo junto, lo llevan a hacer Aquí todos se los ensambla, tests sí, pensaba en que Madrid. se Sí, ensamblaría sí. en Toulouse. ¿O? En Toulouse hacen la parte del instrumento, Sí, sí. ahí también, en Airbus Toulouse, hacen toda la parte del instrumento, llega a Madrid, se pone en la parte de plataforma que llamamos, la parte de plataforma es lo que lleva, pues eso, la memoria, propulsión, los magnetotorques, donde se pone el panel solar, ahí está todo y lo ponen todo junto y lo testean, bueno, Claro, ya que lo pues miran de arriba salga ya intacto, ¿no? abajo, efectivamente, para que no haya ningún fallo. Giróscopos, ¿no? Lleva, Giróscopos llevamos, claro. inerciales. ¿Qué es un Sí. giróscopo? Para que O sea, para la gente para que que tenga mantenga una idea de la aviación. posición, lo que se hace es utilizar el efecto giroscópico, Ujú. que es un efecto, es como cuando tú vas con tu bici, ¿no? Tú no te hace falta girar el manillar para torcer a la izquierda, simplemente inclinas la bici. Esa inclinación hace que tu trayectoria se desvíe. Bueno, pues teniendo 3 giróscopos en las 3 direcciones, sabes exactamente cuál es tu posición. Si lo reseteas, dices, estoy aquí. Sí. Pues cualquier cambio en cualquiera de los ejes, los giroscopos te lo van como... Sí. Cualquier avión lleva eso, ¿no? Al Ujú. final, pues es un sistema autónomo que no depende de nada, no depende de fuera, de satélites ni de nada, sino que te va dando, digamos, los cambios de aceleración que tienes en cada uno de los ejes, integrando 2 veces, al final saber los cambios. Eso es. Qué interesante. Sí, llevamos, bueno, eso es, llevamos también Star Trackers que se llaman, que miras a las estrellas, Claro. Sí. con eso ves la posición y con el giróscopo la velocidad, la aceleración integras la Como velocidad. antiguos navegantes que miraban las Efectivamente, estrellas. miramos las estrellas, llevamos giróscopos, Claro, al final hay un sistema de satélites de posición, como el GPS, bueno, Galileo hay un montón. también llevamos un GPS, gordo. Pero luego, pues al final, solo es un dato más, ¿no? Al final, Sí. los giróscopos, los inerciales Eso. propios tuyos, los satélites, las estrellas y las ayudas en tierra que Eso es, hay, sí. evidentemente, que mandan radiación electromagnética y tú ubicas en millas de distancia y posición, pues al final obtienes la posición más probable, que es la, Eso es. que es la más... Qué interesante, ¿eh? Y qué, Sí. qué complejo también al mismo tiempo, ¿no? Complejo, sí, porque así, sin hacer nada muy, Ujú. muy elaborado, podemos saber la posición del satélite con 1 metro de precisión, Guau, más o qué menos. pasada. Sí, sí. ¿Y los lanzamientos dónde los efectuáis? Pues la mayoría son en la Guayana Francesa, que es donde donde Europa tiene su centro de lanzamiento y allí pues ahora mismo se está lanzando el Vega C, que es dijésemos el pequeñito, Ujú. pequeñito Vamos, pero, entre comillas. Entre comillas. pero que es un pepino. Es vamos, un que- pepino, sí. Y luego tenemos el Ariane 6, que ese sí ya es. ese ya. Ese ya son palabras mayores, que el otro día pues se lanzó con éxito, o sea que todo un orgullo, la verdad. ¿En cuántos lanzamientos has estado, más o menos? Aproximadamente. ¿Muchos? Sí, pues he perdido la cuenta. O sea, estar en lanzamientos de decir todo, contactar con el lanzador, estar en el lanzador y luego irme a Alemania, que es de donde está el centro de A control, la sala de control. a estar en allí, he estado En la sala de control 8. debe ser como las películas, lo de Ah, Houston. sí, sí. No, eso de Houston tenemos un problema que Tal están ahí cual. todos en camisa y con el café ahí nerviosos. Sí, sí. Pues de esos, o sea, de esos de seguir todo el proceso, he estado en 8. Sí, jo, pero tiene que ser una adrenalina, ¿verdad? Sí, Cuando, es una cuando efectúas el lanzamiento tiene que ser increíble esa experiencia, ¿no? Ve, y que fíjate que por mucho que avance la tecnología, al Elon Musk el otro día le explotó un cohete en plena cara. O sea que al final pues son procesos de Sí. mucho riesgo y que todo Y de ensayo-error, ¿no? También. medido. Es ensayo-error. Sí, Al sí, final, hay- porque aunque hay- intentes ser preciso, al final también hay muchas componentes, ¿no? Que no... Sí, hay que decir que los lanzadores europeos son muy fiables. Ajá. O sea, es... Y nunca se lanza ninguno desde Europa, desde territorio europeo. No, por razones de seguridad. Bueno, el Guayana Francesa se lanza justo de allí porque es territorio francés, es territorio europeo. Ujú. Y es la razón por la que se eligió. Entonces, cuanto más cerca del Ecuador lances, Más cerca, más... para los satélites geoestacionarios puedes lanzar más peso, más carga útil, que se llama, ¿no? Entonces, porque tienes menos distancia, digamos. porque la órbita está más cerca del Ecuador. Entonces, cuanto más... es la posición que tiene Guayana Francesa es privilegiada, ¿no? En ese sentido. Y Bueno, luego... es un poco la que tiene Cañaveral, que está más o menos No, cerca. Claro, pero está Cañaveral está más al norte. Tampoco mucho más. Sí, ¿no? pero, o sea, Hay diferencia. sí, cada grado que tú tienes que corregir, o sea, dijésemos, los satélites geoestacionarios van realmente al Ecuador. Entonces,
cada grado que tú te tienes que bajar de donde lanzas hasta el Ecuador cuesta muchísimo combustible, sí, sí, sí. Claro, y luego también hay diferentes tipos de órbitas, ¿no? Dentro, Sí, depende eso de cómo la es. cojas. Tienes eso, geoestacionarias y luego nosotros, pues la parte que hago yo, Helicoidales, puede ser también, el, se llaman. Pues eso es en geología, puede heliosíncronas, ser. Eso es. heliosíncronas, eso iba a decir. ¿Eso qué es? Las heliosíncronas, las de observación de la Tierra, que es donde trabajo yo, son principalmente heliosíncronas, son órbitas que son órbitas polares, con lo cual, como decías, cada hora y media damos una vuelta a la Tierra, pero es que la Tierra debajo de nosotros va girando, con lo cual consigues cubrir la Tierra entera. O sea, el satélite sigue y la Tierra va Y la que se girando. mueve es la La Tierra. que se mueve es la Tierra, entonces cubres todo. Pero es que además lo del heliosíncrono viene porque su posición con respecto al Sol es constante. Con lo cual siempre pasas por el mismo punto de la Tierra a la misma hora. Y eso hay veces para ser consistente cuando empiezas a hacer series de datos, es importante siempre tener las mismas condiciones de observación. Sí, claro, por la luz del sol, Por la la luz, sombra, la radiación, ¿no? efectivamente, sí, sí. Pero la órbita no es, Qué o sea, chulo. no es circular, sino que es, o sea, ¿no? Gana distancia conforme sube y conforme baja, ¿no? Ligeramente, normalmente son casi circulares, puede ser una variación de 20 kilómetros y luego sí que hay otras que sí que son altamente elípticas y para comunicaciones a veces Sí, ese tipo de órbitas se utilizan. Qué Sí. curioso. ¿Y alguna anécdota que tengas en algún lanzamiento que digas, jo, esta es el que más he disfrutado o incluso tanto buenas como malas, ¿eh? Buenas sí, bueno, ¿Tienes alguna que digas, esta es la preferida, lo disfruté un montón? Supongo que la primera sería la más impactante sí, para ti, ¿no? la primera, sobre todo lo que había comentado de Sentinel-1, cuando llegábamos ahí, mi primer lanzamiento, y de repente nos dicen que se choca. Mi cometido son las trayectorias, ¿no? Yo diciendo, ay, madre mía, ¿yo por qué he venido aquí? Habré calculado bien la trayectoria. Sí, ¿no? La trayectoria estaba bien calculada, ¿no? Esa la recuerdo muy bien. Y luego, la verdad es que todas, es un momento bonito. Porque ves a un equipo que ha dedicado, pues lo que dices, 10 años de su vida. Es como un parto. En el Claro. fondo es como un parto. Es como Sí, soltar al bebé, ¿no? Cada misión son 10 salva. años realmente, el lanzamiento, entre aproximadamente. aproximadamente algunas son menos, Claro, otras han claro, sido es que es un más. momento muy decisivo. Claro, o sea, desde que lo tienes en la cabeza hasta que realmente lanzas, pues bueno, puede pasar 5 años, 6, 7, 8, algunas. Si son científicas, que es donde yo empecé, son un poquito más, por eso 10. Y de repente todo ese equipo, ¿no? Que le ha dedicado horas y horas y ha perdido sueño, ver que sale bien y que Sí. es un momento, o sea, verles esa cara de alegría. La energía que tiene que haber en el Esa- ambiente es espectacular, ¿no? Toda la pasión Y Sí, Al por final son muchas. el contrario, ¿has sí, tenido algún momento así de esos sí. terroríficos que lanzas el satélite o Sí, yo se estuve, chafa contra algo sí, o no manda un dato que es igual de terrorífico? Es decir, lo has sí, puesto en Sí, órbita, pero sí, no se ha estropeado y no manda nada o lo sí, manda mal. bueno, yo estaba, no sé si os suena SEOSAT. sí me suena, SEOSAT es, pero es, no. es un satélite, era un satélite español, ¿vale? Que la agencia, pues, estaba también en colaboración con la agencia y, pues, el lanzador falló, el cohete falló y entonces, pues, cuando veías que además vimos cómo subía y de repente bajaba, entonces ahí es lo contrario, ¿no? Ver al Oh, equipo. Claro, tantos años de Sí, yo ahí fui de esfuerzo. apoyo, o sea, realmente yo no había estado tan implicada, yo solo estaba de apoyo no y calculaste no, la trayectoria, menos mal. no, 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 ahí simplemente pues fue cuando era el COVID y tal, y entonces, bueno, me dijeron, puedes venir un momento a echar una mano, dije, bueno, yo voy a echar una mano, no, pero ver a toda esa gente, tanto eso y verla, fue Frustrada. muy duro, Sí, la verdad es que fue muy duro para ellos o sea, sí, que Y, es un momento cuando complicado. ocurre eso, que el problema está en el lanzamiento, ¿qué hace? Como tienes todos los datos, todos los planos, sí, se construyes encontró. otro Sí, igual y lo lanzas otra vez o se cancela ese programa. ahora, bueno, no hace fue tanto, ahora creo que están viendo a ver si se hace uno similar o no, o cada caso es diferente. También hubo uno, ese me pilló justo al principio, que es otro, también pasó lo mismo, ¿no? El lanzador pues se estrelló. En ese caso sí que se hizo un segundo satélite. Una réplica. Sí, pero bueno, depende del caso, no hay algo general. Claro, porque una vez que se hace el lanzamiento, realmente, luego aparte del seguimiento que se realiza, toda esa gente que se ha trabajado en la misión, los que han hecho el satélite, ¿se van a otra misión Sí. o, claro?
Sí, se van a siguen con otra. Sí, Eso sí. es, sí. Hay gente que entra en diferentes fases, o sea, hay gente que está desde el principio hasta el final, hay gente que entra pues en la fase de diseño, hay gente que entra en la parte de integración, que llamamos cuando lo pones junto, hay gente que entra en la parte de testeo, o solo una vez se lanzan operaciones. Bueno, Sí. se va Jo, moviendo. pero al final es un trabajo que no es nada rutinario, porque cada X tiempo, ¿no? Vas cambiando de proyecto. Oye, es un trabajo además que, claro, nos hemos acostumbrado, en el fondo nos hemos Sí. acostumbrado, pero ahora coges un teléfono móvil y vas a ver si llueve o no llueve, esos datos los da un satélite. Sí, Para millones de cosas tenemos la información que da un satélite para videojuegos, o sea, para cualquier cosa. sí, Y, sí. y fíjate, y tenemos una cantidad de De información. satélites ahí que están dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y mandando datos y datos unos y ceros que nos hacen la vida, jo, que es una cosa que no caemos, ¿no? Que no solo son las imágenes esas espectaculares de No, la Tierra, sino que son un montón, sí, pues un sí. montón de datos. Y Sí. todo el trabajo que lleva detrás, sacarlos al final. Oye, y datos de la Tierra y datos del espacio. Y datos de Porque, sí, porque también está el Hubble ahí, que claro, evidentemente, también. pues ha quitado toda la capa de atmósfera y puede ver pues un montón de cosas que no vería de otra forma. O sea, que chulo, es un trabajo apasionante. No me digas que no te dan ganas de cuando están para lanzarlo, abrir una puertecilla y meterte ahí. A veces. Hombre, lo que sí que podemos hacer es, eso es otro de los momentos muy emocionantes, puedes firmar, no en todos los cohetes, pero Ah, en los ostras, qué europeos guay. puedes firmar, entonces firmas Dejas tu ahí, impronta ahí. dejas ahí tu nombre y de repente tú ves cosas y dices, ¡ay! Qué chulo. Ahí he firmado yo, ¿no? A un pedacito tuyo. Ahí- Oye, yo se siguen mandando cosas de esas al espacio que eran como recopilar cosas de la Tierra, ¿no? Como las músicas, no sé qué, los idiomas, en un Suelen disco ser de. movimientos privados ahora que te dejan, o alguna misión de la NASA a veces sí que decían y ponían tu nombre en chiquitito y cosas así, pero Como datos de la Tierra, pero en misiones no, supongo que se iban a tomar viento por no, ahí, como las pues, Voyager esas sí. que dejan el sistema solar ya no se ha vuelto a hacer, ahora es más, pues eso, misiones a lo mejor que llevan parte comercial que sacan un poquito, pero no. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves tú que sabes de esto? ¿Cómo ves el futuro de las misiones esas comerciales, ¿no? Que hemos tenido el gusto de hace poco a bombo y platillo? ¿Crees que eso irá más o que se llegará a tener órbitas estables con clientes que hayan pagado por tener esas órbitas? No lo de ahora, que es Sí, una sí, chorrada, que sí, es subir y bajar, si son no, 9 minutos, que digo, eso es una. Ya el Concorde volaba más o menos a esa altura, un poquito más bajo, o sea que. Pero ¿tú crees que el futuro irá por ahí? ¿Que habrá viajes al espacio así, pues al espacio real? yo esto es como todo, siempre lo comparo un poco como cuando se descubrió América, ¿no? Yo lo... Claro, fueron a América y fueron la tercera vez. Dicen, ¿aquí para qué vamos a ir? Aquí estamos metiendo un montón de dinero, pero claro, volvieron con oro. Claro. Ya. Entonces, ahí ya sí que a lo mejor si no hubiesen vuelto sin oro, no hubiésemos ido a Claro. América, ¿no? Pues como pasa un poco en la luna, ¿no? Que no vamos porque tampoco hay mucho que rascar. Pero Hasta al que final alguien. sí que hubiésemos ido, Claro. porque cuando se descubrió Australia, pues tampoco había nada, porque como era el norte de Australia es todo desierto, Ujú. pero al final pues se siguió yendo y mira, se descubrió el sur y dices, aquí yo creo que el ser humano sí que Se tiene... mueve por interés. Sí, no, No, pero y que que también tiene que tiene explorar, ¿no? esa parte exploradora Sí. Que que... si no exploras tampoco sabes si lo vas a encontrar, ¿no? Sí, Realmente. pero una vez que Claro. has explorado ya, si ves que no hay rendimientos económicos, pues ya no Bueno, se, pero es que a veces ya no que- se prodiga Yo más. creo que eso influirá en la rapidez. En la rapidez que La se luna, por ejemplo, desarrolle. pues tú Pero, que no eres sé, geólogo y sabes de esto. eso. Ahí puede haber todos esos tierras raras, minerales que nos hacen falta, digamos, en la Tierra y que estamos pegándonos por conseguirlos. Habrá Pues ahí. lo que hemos comentado antes del rover este que lanzaron los chinos, que cogieron... hay teorías que dicen, claro, tú no sabes nunca cuál es el propósito de por qué lanzaron esta misión, ¿no? Pero comentan que el regolito puede tener tierras raras que pues, se puedan crear nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿cuál es al final por qué realmente mandaron esa misión? Pues es que yo creo que nunca lo sabremos, me refiero. Ni los... Bueno, no sé si serán públicos, no creo que sean públicos, porque al final yo creo que también son tecnología que utilizan ellos que no sé si la compartirán. Pero es que eso nunca se sabe. Hasta que tú no perforas y coges la Tierra allí y la estudias, no sabes Y no hay realmente satélites que miren hacia la Luna de alguna manera para ver la composición y bueno, minerales, la- porque eso se hace en la Tierra, ¿no? Uno de los la Luna datos que está se muy dan. estudiada, ¿eh? Hay que decir, todo lo que se llaman los mares de la Luna, todo eso está muy estudiado y Marte también está muy estudiado. Y todas las estructuras que ves luego en Marte, los valles que ves que son kilométricos, todo eso está súper estudiado.
Ya, por ejemplo, si vas a Venus o a algún otro planeta ya es más complicado. Depende de las condiciones de cada planeta. Al final, cada uno es totalmente diferente, incluso las lunas. Pero que puedas encontrar unos componentes diferentes que los de la Tierra, sí, claro, por supuesto. Pero fíjate, a mí siempre me llama mucho la atención cuando teníamos al Salas aquí, ¿te acuerdas? Hace unos días, que nos contaba eso, que de los 3.000 kilómetros que hay al centro de la Tierra, Sí. pues solo conocíamos los 10 primeros kilómetros. Claro. Si el planeta fuera una manzana, conoceríamos la corteza y ni Eso eso. es, Que eso conocemos 12 Entonces, kilómetros. eso aquí, que Aquí. podemos picar y estar un rato. Mm. Pero imagínate en esos planetas, ¿no? Bueno, ya no te digo la Luna, en Marte, pues puede haber cosas que ni nos imaginemos. Sí. Sí. Y que no por métodos indirectos lo puedes saber. Quiere decir que al final pues es muy complicado en el espacio pues, Date cuenta- dar ondas sísmicas o eléctricas o lo que sea para ver qué composición hay dentro. Te cuenta que al final cada cuerpo celeste es totalmente diferente. Sí, No, sí, no recuerdo si era encéfalo, que era todo de hielo, y luego por dentro tenías géiseres en el núcleo. O sea, hay unas imágenes de, si no recuerdo mal, era encéfalo, que ahora me vendrá algún geólogo planetario y me dirá, no tienes ni idea, pero bueno, había una de las lunas es totalmente todo de hielo, y habíamos estudiado a base de infrarrojos, que toda la parte del núcleo eran todo géiseres que son gigantes en los polos y bueno, hay un montón. Y luego hay lunas que se llaman pastores, que lo van cogiendo en Saturno, van cogiendo todos los meteoritos, las van cogiendo y luego ves toda la órbita suya que está limpia. Y hay cosas súper interesantes en el espacio. Al final es un territorio que está prácticamente sin explorar. Pero vamos, tierras raras tiene que haber seguro, porque al final cada composición es totalmente diferente y las condiciones también son diferentes. De todas las cosas que miréis, todos los datos que miréis con vuestros proyectos y eso, ¿qué es lo más raro, lo más anodino que te haya llamado la atención? Dice, ¿para qué se mira esto, no? Porque Uy. sí lo hay, ¿eh? Que Sí, igual sí, no lo hay. bueno, a ver, tampoco he trabajado en todas las misiones, ¿eh? Sobre todo yo he estado muy enfocada en observación de la Tierra, con lo cual no tengo toda la formación como mis compañeros, ¿no? Que se dedican pues eso, a la exploración planetaria. Bueno, pero Pero así, a mí observación que de me, la Tierra. a mí, no, pero a mí que es una misión que me llamaron es para ver lo que hay en el centro de la galaxia, el agujero negro de Sagitario. Ostras, qué chulo. Eso me pareció súper interesante, ¿no? Yo había oído hablar de eso, pero bueno, y conforme me metía en esa misión, veía la cantidad de artículos que hay publicados, que la cantidad de interés que hay en estudiar ese agujero negro. La cantidad de Sí, teoremas y de y eso. de ecuaciones que se habrán hecho con eso. Efectivamente, que está ahí en el centro de la galaxia, que está, vamos, más lejos imposible, ¿no? Pues, es Sí, decir, sí. y como estaban pensando la misión para ver los datos y estudiar y el comportamiento, me pareció fascinante, me pareció muy, muy bonito. Qué guay. Y no hay ninguna misión pensada así para quitar basura espacial, todos esos Sí, satélites sí, y restos. claro, sí, por O sea, supuesto. no para evitar las colisiones, sino Sí, sí, para Limpiar las órbitas. imantarla o sí, limpiar las sí, órbitas. Sí. sí, se está trabajando ahora mucho en ello. Bueno, primero, todos los satélites que lanzamos nosotros tienen unas medidas para volver a reentrar en la atmósfera y no crear basura espacial. Vamos, la política es basura espacial cero. Y cuando reentran, arden y Arden, efectivamente, arden, se ponen las trayectorias para que caigan en un lugar seguro. Todo esto, bueno, os puedo decir que una parte muy importante del diseño de la misión va a esto, a que no haya basura espacial, a que ese satélite nunca genere basura espacial y que cuando acabe la misión vuelve a la Tierra, reentra, se quema y si cae un resto, cae y cae ahí en el mar, en el mar. océano, y no, efectivamente. Para las que ya están ahí, sí, también se está ahora estudiando misiones de recuperación. No son fáciles, ¿eh? Es un problema muy, muy complicado. Son fáciles porque son elementos que se mueven a miles de kilómetros por hora. Sí, Es que y luego no es que estén flotando. claro, Tienes que invertir y también luego mucho dinero, ¿no? O sea, y cuando aparte- te acercas, te tienes que acercar con mucho cuidado, porque si lo rompes, el problema que generas es... Multiplicas Efectivamente. los fragmentos por... Eso es. Entonces son misiones muy complicadas de acercarse, de cogerlo con mucho cuidado y de bajarlo. Pero sí, eso se está estudiando. Oye, y lo que ha salido recientemente del este meteorito que iba a caer, que se estaba, Sí. ¿existe alguna misión o algo que tú sabes si existía algo que Existe un de defensa planetaria o no sé, algo parecido?
Hubo muchísimo revuelo, con el porcentaje, Sí, que pero lo subía, luego bajaba. las La probabilidad de que probabilidades al principio eran ínfimas, subieron mucho y luego bajaron otra llegaba a vez. subir al 3,5, algo así creo, o 2,5, y luego bajaron, pero bueno. No. ¿De eso también Eso existe algún programa? se estudió en su día. Hay estudios. Además, la misión se llamaba Don Quijote. Ah, qué bueno. Entonces, la idea era mandar a Don Quijote y a Sancho, y uno impactaba Sí. con alguno de pues, estos asteroides que pasan cerca de la Tierra, y el otro observaba cómo al final la misión pues, no salía adelante, pero vamos, el estudio está hecho. Está hecho. Sí. Qué curioso. Al final, ¿tú qué entiendes de esto? Que de lo tuyo son trayectorias. Mm. No, modificar con un impacto una trayectoria, pues eso. Tiene que ser, sí, claro, a ver, tiene que ser muy lejos. Tienes que irte muy, muy lejos. Cuanto más lejos modificas un poquito, conforme la Claro, trayectoria va el avanzando, ángulo se va. que abres es grande. Y Eso muy es. preciso, ¿no? El golpe también tiene Sí, que ser. eso es. Tiene que ser Sí, sí. preciso, Ujú. Y sí. tampoco fracturar, ¿no? Y Para tampoco. que no crear cuerpos que en ese momento el sistema de partículas ya no lo controlas tan fácil. Sí, Bueno, si son trocitos más pequeños, se los come la atmósfera, ¿no? Al sí, final. También. Sí, sí. lo que ocurre, realmente tenemos muchos meteoritos que entran en la atmósfera, para que la mayoría Pero muchísimo, sí. la mayoría son pequeñitos y la atmósfera los Sí, deslumbra. todas las estrellas fugaces, vamos, Sí. todas las estrellas fugaces que veáis son, al final son Y no, micrometeoritos. y no te da la impresión así, cuanto más ves la Tierra, claro, tú lo ves un montón de imágenes de satélite, estás ahí con tus hijos, ¿no? Sí. Que está dando vueltas. Lo precioso que es este planeta y lo especial que es. Y lo que hay que Y cuidarlo. lo que hay que cuidarlo con esa atmósfera que nos protege, con ese campo magnético que nos Sí. hace que no nos friamos aquí en la Tierra, ¿no? Y verlo desde afuera yo creo que es de las mejores Sí, sí, sí. experiencias que se pueden tener, ¿no? Físicamente, claro, sería la pera, pero aunque sea simplemente con las cámaras y eso, me parece una pasada de trabajo, me parece muy chulo estar ahí. ¿Y contactos con astronautas? ¿También habéis tenido desde alguna misión vosotros directamente? ¿O? Con astronautas, Sí. hoy es martes, hace una semana estuve con Pablo, Ah, muy bien. que es, o sea, me lo crucé y tal, es majísimo. La verdad es que Pablo, el Es el- astronauta español, el último astronauta español, Sí, junto pero a Sara, creo que se llama la chica. a Sara no la conozco, a Pablo pues tuve la ocasión de hacer un curso con él. Ajá. Y luego nos encontramos por casualidad, ¿eh? La semana pasada nos encontramos porque él está en Alemania, en el centro de astronautas de Alemania, pero estaba en Holanda. Digo, hombre, Sí. majísimo. O sea, la verdad es que también tenemos un astronauta, Sí, sí, sí. vamos, En alguna entrevista que lo he visto sí que parece bastante. encantador, Sí, sí. un profesional impresionante, pero y luego como persona, Sí, sí. vamos, muy bien. Y los astronautas, digamos, europeos, Hmm, ¿para qué se preparan? ¿Para ir a la Estación Internacional? sí. Mm. Sí, en la estación internacional, y ahora también se están preparando para ir a la Luna. El programa Artemis. Ah, sí. Ah, es verdad, el Ya. Artemis. Sí, pues ahora está el programa Artemis, que Artemis la hermana de Apolo. Claro. Sí. Entonces la idea es volver a la Luna. Europa participa y también está entrenando a sus astronautas para volver a la Luna, o a orbitarla Sí. o a bajar. Qué bueno. ¿Y para cuándo está el programa? Aún no se sabe, ¿no? Pero la fecha estimada, ni idea, ¿no? Ni idea. Te diría un año o dos, pero no me quiero arriesgar. Sí, sí. ¿Y la República China también quiere llevar a gente a la Luna? No sé si lo Pues he creo que leído. sí, está algo Creo que preparando, tenía ¿no? la intención de hecho, pisar la Luna, ¿no? De Sí. una de hecho estaba, sí. Sí, pero vamos, ¿y con SpaceX? ¿Tenéis algún tipo de relación o...? Con SpaceX hemos lanzado 3, creo ya. El Sentinel-6, que ya fue uno de los Copernicus, lanzamos fue la primera vez que se lanzó con SpaceX, que yo recuerde, creo que no me equivoco. Luego se ha vuelto a lanzar un par de veces y con Falcon 9. A veces, por ejemplo, en el caso de Sentinel-6, ese satélite se hizo en colaboración con NASA. Ujú. Entonces, pues NASA ponía el lanzador y eligió Falcon 9. Entonces, lanzamos con ellos. Sí. Sí, sí. ¿Y con los rusos? Y con los rusos ahora ya no, evidentemente, pero hemos lanzado con Soyuz, hemos lanzado con Rokot, sí, hemos lanzado con ellos desde Baikonur, también hemos lanzado desde Plesex en el norte.
Tan al norte se lanza. Sí, las órbitas, estas heliosíncronas, los de observación de la Tierra, cuanto más al norte se lance, mejor. Así como las geoestacionarias, cuanto más al Ecuador, estas es al revés. Cuanto más al norte, mejor. Entonces allí desde Plesex es ideal. Luego también toda la trayectoria tiene que estar limpia, o sea, se cuida mucho la seguridad, pero si en la trayectoria puede explotar o puede pasar algo a un cohete, que a veces pasa, se mira dónde van a caer los fragmentos y que no caigan, En una aerovía o en eso es, que no ciudad. llegan en una ciudad o en áreas, pero incluso hay áreas protegidas en la Antártida o en el norte, en el Ártico, que también se mira que por ahí no se pase. Y toda la sincronización también supongo que con aviones, ¿no? También al final Sí, lleva un proceso sí, muy sí. que durará bastante tiempo, imagino. Aviones, tráfico marítimo, en el momento del lanzamiento, pues todo lo que es la trayectoria se avisa para que por allí, pues eso no pase nadie, pues acaso, y luego ya se reanuda. Claro. Y los satélites de... Claro, en el mundo de la montaña, cuando estamos ahí en el Everest o en cualquier sitio de esos, no hay comunicaciones, digamos, Sí, terrestres, ¿no? Entonces sí. utilizamos comunicaciones vía satélite. Hay varias compañías que la dan, Iridium, Inmarsat, Turaya, creo que son las tres que hay. Pero esos satélites, si yo no recuerdo mal, y por eso te lo pregunto, a Sí, ver si es verdad, están a 40.000 kilómetros. sí. O sea, tiene que ver la Tierra con una pelota de ping-pong, Sí, ¿no? sí, 40.000. sí. Los geoestacionarios están a 40.000 kilómetros del centro de la Tierra, 42.000, a 36.000 kilómetros de donde tú estabas. Pasado. O sea, que nosotros, yo por ejemplo, recuerdo un día que es que esta anécdota es curiosa, ¿eh? Sí, Porque yo estaba con mi teléfono satélite en la Campo tienda base, ¿no? comedor, en el campo base, y llamaba al campo, no, llamaba a los americanos que estaban como medio kilómetro más allá, pero en vez de ir andando, pues digo, pues les llamo, ya que está, tenemos el teléfono. Entonces, fíjate, mi llamada sube 40.000 kilómetros hasta el satélite, baja, en este caso era un Turaya, baja a Arabia Saudí, al centro de control. Ahí se reparte hacia no sé dónde. Vuelve a subir al satélite y baja al terminal del americano, en este caso, que está a 500 metros. Y todo eso, que evidentemente, aunque va a velocidad de la luz, tiene un retraso, porque son los 2 kilómetros, Claro. pues tiene un sistema de eliminación de retraso que hace que no lo tengas. Que a mí eso me pareció, porque antes, cuando empezaba la tecnología de satélite, teníamos retrasos de 2 o 3 segundos. Era como hablar por un walkie-talkie, ¿no? Porque era un coñazo. Pero ahora no sé qué sistema de bucles o de retraso de señal han hecho que no tienes, y yo eso no entiendo cómo lo hacen. Y yo no lo entiendo. Pero es curioso de kilómetros que recorre esa señal para decir, oye, ¿vais a venir a comer? Sí, como si fuera que ya se hace tarde. Es acojonante el tema de sí. las comunicaciones. Sí. Ahora también la nueva generación son órbitas bajas. En vez de poner uno, lo que haces es poner muchos. Entonces, uno u otro siempre lo tienes Sí, encima, como Iridium. como iridio, Ah, eso sí. es. Y ya no tienen que recorrer los 40.000 kilómetros, pero necesitan muchos. Claro. Claro. Porque Iridium esa es la constelación Napstad, ¿no? Que tiene 20 y tantos satélites, me parece. Sí, y bueno, Bueno, es el negocio más ruinoso de la historia de la humanidad, fue Iridium. ¿Por Si qué? estudias en las escuelas de economía, porque lanzar al espacio 20 y tantos satélites pensando que toda la telefonía, digamos, independiente, móvil, Mm, va a funcionar con tus satélites, pues está de puta madre. Pero en ese momento sale GSM, es decir, por vía terrestre, claro. y esa compañía se vendió por $1. Porque claro, se pensaba que iba a ser el negocio que todo el mundo iba a Sí. tener una terminal Estarán. satélite para hablar con el otro, pero claro, la telefonía GSM hizo que eso no fuera así. Sí. Y se estudia como el negocio más ruinoso, que luego lo han reconvertido, luego sí que es sí, verdad sí. que lo han Luego llevado. ya. Porque en las zonas polares solo puedes comunicarte Ujú. porque los geoestacionarios están enfocados en el Ecuador. Entonces, Bueno, y también estaba Elon Musk que decía que iba a tener el internet para todo el planeta, ¿no? Starlink, eso, Starlink. Starlink, Sí. sí. Y eso va a funcionar, esos son realmente. todos esos que se ven juntos. Sí. Bueno, eso funciona. Ha lanzado muchísimo, cientos. Sí. O sea, realmente tú cuando... Esto también había con bastante controversia, porque a la gente le gusta la fotografía espacial, que necesitas un tiempo para tomar la foto. No sé muy bien cómo funciona, pero claro, se ven todas las fotos
con todas las estelas de los Yo los vi Starlinks. la otra noche y es como, Entre- igual eran 20 o no sé cuántos Sí, sí, sí. seguidos. Y te pasan cada 5 o 10 minutos, sí, sí. Y van todos seguiditos ahí. Sí, Entonces, sí, todas las están, fotos espaciales, claro, están... sí, Es difícil hacer una hora sin que te pase sí, un Starlink por en medio, eso sí sí, que es sí. verdad. ¿Y tienen la misma órbita o son órbitas como la IS que van cambiando respecto a la superficie de la Tierra? Respecto a la superficie de la Tierra, están puestos de una forma que tú siempre tengas alguno encima Claro. o varios para poder hacer la retransmisión. Por eso digo que ¿Y por qué van en línea? Yo eso no lo entiendo. ¿No sería más sencillo como Iridium que cada uno va a su aire porque y siempre tienes los sí, otros a la vista, ¿no? porque los acababan de lanzar. Ah, Entonces, cuando los lanzan todos juntos y esa línea se va separando. Entonces, se irá separando y al final se quedarán todos como en el mismo plano, pues 1 a 3 o 4 minutos del siguiente. Entonces, lo que tendrás será pues toda la órbita y los irás teniendo. Pero claro, en el momento del lanzamiento van todos juntitos Claro. y los estarían separando en ese momento. Pero sí, es yo cuando lo vi en como, ese momento, como hace un mes. Sí, sí, van, sí, van todos juntitos. De hecho, sí, si te vas a la montaña los ves, vamos. sí, O si tienes el sí, cielo despejado incluso en la tierra, en la ciudad, en la ciudad lo ves. lo ves. O sea, miras hacia arriba y ves, además los ves uno y que pasa uno detrás de otro. Sí, sí, Parece, van como una sí, línea, como si fuera sí, un tren de sí, luces y los vi desde el Parque Grande, quiero decir que sí. tampoco había... Claro, pero realmente tampoco existe ninguna normativa que le impida, en este caso a Elon Musk, colonizar el espacio, ¿no? O sea, el cielo nuestro. Porque, A ver, hay normativas, sí, hay o sea, leyes no, pero espaciales y se van desarrollando, pues eso, conforme, pues como todas las leyes, ¿no? Se van adaptando. Hay de exploración planetaria también hay, ¿eh? Bueno, pues sí, se está sí, trabajando un poco en intentar, por lo menos, no No molestar, molestarse unos a otros. efectivamente, molestar lo menos posible. Sí. claro, es complicado porque realmente si quieres un avance tecnológico, al final hay que hacer depende que sacrificios entre comillas, pero por otro lado también es algo que te fastidia también el cielo y disfrutar. Entonces hay una doble controversia, ¿verdad? Que es un poco extraño, Pero pero la compañía de Elon realmente es otra más de comunicaciones, ¿no? Mm. Igual que sin Marsat, igual que sí, sí, Sirius, también Y el igual Telsat, todo, sí. que son trabaja mucho empresas con la NASA, privadas. ¿no? Pero sí que es totalmente Ujú. privada. Sí, sí. Hombre, eso, por ejemplo, en el mundo de la montaña, ya que estamos en un podcast de montaña, cambió totalmente. En el año 2001, Mm. para poder hacer una comunicación vía satélite, teníamos que pagar casi a $15 el minuto de comunicación y teníamos para mandar una foto, necesitamos 20 minutos de conexión. Mm. En bien poco tiempo era cuando empezaba la telefonía vía satélite. En bien poco tiempo, y te hablo ya del 2007, 8 o 9, ya éramos capaces de tener streaming de vídeo, de tener internet en los campos base, de comunicar con un terminal que antes era como media mesa de Un esta, ladrillo gigante. gigante, un terminal que es un poco más grande que los móviles que tenemos hoy en día, ¿no? Ujú. Mm. Y sacar fotos, mandar esa foto directamente. O sea, al final la telefonía vía satélite ha avanzado tanto por las comunicaciones vía satélite, porque realmente por tierra ya no hay mucho más que hacer, es decir, Sí. no puedes llegar. Sí. La que entiende mucho de eso es Ana. Pues si viene Ana a A ver, preguntarle. si se Ella, anima, más que sí, sí, bienvenida, por supuesto. Ana es una experta en telecomunicaciones. Realmente, Mundo. incluso para, por ejemplo, cuando existen desastres naturales como la Dana, pues creo que también mandar unas cuantas plaquitas de Starlink al final también ayuda a la gente, ¿no? Incluso Sí. en países más subdesarrollados, que tiene también su punto positivo hasta El cierto punto punto. positivo lo tiene en el mundo de la montaña, te lo digo, fíjate, para el tema de rescates, para el tema de decir, jo, pues puedo comunicarme desde el campo base, hay alguien que tiene una peritonitis o alguien, pues puedes llamar a un helicóptero a que venga y que te lo saque. O simplemente para el tema de actividades, es decir, antes el mundo de la montaña, tú te ibas, te despedías en Barajas y volvías a los 3 meses y ya está. Sí, sí, así. Y ahora, pues desde ahí puedes mantener viva la historia, con lo cual, pues mantener una comunidad de seguidores, puedes mantener una web y las opciones de patrocinio, evidentemente, se multiplican. Es muy difícil patrocinar algo que no se ve. En Claro. cambio, cuando a ese terreno del juego que está a 10.000 kilómetros lo traes aquí, pues evidentemente eso cambió el malaísmo. Sí. Los satélites, en este caso, cambiaron Sí, otras cosas. Luego cambiaron todo. el tema de rescates, porque ahora también Galileo está implementado un sistema que se llama para Search and Rescue, es búsqueda y rescate. Entonces tú le mandas la señal de que estás en apuros, llega
y automáticamente en el centro reciben, pues aquí en este punto del mundo Hay alguien hay que alguien que necesita ayuda y ya, Pasado. sí, ya le mandan, y le mandan un mandan. rayo y lo fríen. Y dice, ya está, Ya no hay ayuda. Pues ya ha sí, dejado de sufrir. sí, para eso, para equipos que se van a la montaña o que se van a zonas aisladas, barcos, aviones, pues Hombre, Pues, y fíjate, el futuro de la aviación, yo que de eso entiendo un poquito, todo el futuro de la aviación ahora, pues está basado en eso, en la tecnología de los satélites. Es decir, ahora un avión está sintonizado con varias constelaciones de satélite para tener la posición más probable y poder viajar por unas rutas súper extrañas, no como antes que tenías que apoyarte en ayudas de tierra, con lo cual el tráfico aéreo iba canalizado como por aerovías muy concretas y ahora son todo puntos virtuales, ahora cualquier punto es válido. Mientras sea preciso el receptor esto, pues entonces se ha multiplicado el espacio para sí. los que pueden viajar y el tipo de aproximaciones que se pueden hacer, que antes eran muy Mm. delicadas, ¿no? Y el que te da todas esas posiciones y calcula las trayectorias de todos esos satélites es mi marido. Joder. pues mira, otro invitado para el O podcast. sea que trabajáis los dos ahí Trabajamos los dos allí, sí, Sí. sí. Mi marido trabaja en la constelación de Galileo. en Qué guay, Galileo. qué Sí. guay. ¿Qué estudió tu marido? Físicas. Ah, Pues, física. O sí, sea, estudiamos juntos. sí, sí. Luego en la ESA trabajáis en sectores diferentes. Sí. Qué guay. Aquí estamos los tres que estudiamos en el mismo edificio, Sí. Sí. ¿no? El edificio de ciencias. Sí. ¿Cuántos españoles hay en la ESA, más o menos? Bueno, Españoles. sí, así cerca. Sí. Españoles, bastantes. Muchos. Pues no te sabría decir el ¿Y de número, Aragón? pero- Que realmente son los españoles buenos. Y Aragón, el otro día contábamos 10, pero yo no sé si me estoy quedando corta, ¿eh? Porque 10 aragoneses. 10 aragoneses, sí. Wow. Mínimo, Sí, ¿eh? sí. 10 contados así entre los... solo en mi pasillo estamos 3. Ujú. Entonces, entre los 3 que estábamos ahí, dijimos, pues este, pero yo creo que nos hemos quedado cortos. Tiene que haber más. Sí, Lo que sí. pasa Si es así que abuela pluma sacasteis 10, seguramente buscando más. Sí. sí, sacamos 10 de nuestra generación. Si empiezas a ver generaciones jóvenes, y luego, claro, teniendo en cuenta que hay centros en varios países que Claro. no los conocemos tanto todos, más seguro. Sí. Oye, y vivir en Holanda, porque tú vives ahí. Yo vivo allí. Y Sí. eso es un poco así chunguete, ¿no? Por Es el tiempo, diferente. dices. Por el tiempo, por Bueno, lo, el por, tiempo- por lo plano que es, El tiempo es horrible. por todo. Las montañas las echamos de menos No hay. todos los días, nada, no. A mí me da una pena, mis hijos dicen, mira una montaña. Digo, no, hijo mío, eso no es una montaña, Es una colina. Eso es una colina. Sí. Sí, lo echamos de menos, la verdad. Tus hijos viven ahí. Mis hijos, sí, mis hijos Son todavía pequeños. son todavía pequeños y viven allí. ¿Y quieres seguir tus pasos o...? Depende de todo. Sí. Bueno, al final tendrá sus propios gustos y que cada uno tiene- Cada uno ha salido diferente, cada uno... ¿Qué le dirías a un chico joven que quiere estudiar para trabajar en el espacio? Que Que... adelante, Sí. que siga, que no se desanime por nada, que siga, que para eso somos tozudos. Sí. Y Muchos. sí, ahora se llama que tenemos perseverancia y resiliencia. Entonces, eso que... Estamos focalizados, se dice. Efectivamente, entonces que con perseverancia, que siga adelante, que trabaje duro, evidentemente, Sí. pero que no se desanime y que ánimo, que por supuestísimo persiga sus sueños. Pero vamos, el sueño que tenga, que lo persiga, que Sí. se consigue. Oh, pero qué chulo además, estar ahí trabajando con los satélites, las trayectorias y no la Tierra desde otra perspectiva. Eso me parece Sí. súper chulo. Está... Al final, muchas veces también a los jóvenes hay que decirles, ¿no? Que una de las propiedades más importantes, de hecho, fíjate, yo cuando era pequeño solo tenía dos propiedades importantes. La primera, que era curioso y lo sigo siendo, y la segunda, que tenía capacidad de esfuerzo, ¿no? Hmm. Entonces, con esas dos propiedades, pues hacer lo que quieras. Sí, Y a un chaval de hoy en día, con 16, 17 años, hostia, yo cuando tengo la oportunidad de estar en conferencias con este tipo de personas, les digo, explorar, o sea, ser curioso, explorar el mundo, porque hay tantas profesiones, tantas cosas chulas que hacer, que todo no se limita a ser abogado, médico, tal, no, hay un montón de profesiones y lugares donde trabajar que son extraordinarios y al final vas a Sí. encontrar ese match, es que dices, esto es lo que me mola a mí. Jo". eso es, sí, Y sí. muchos que dices que, jolín, será difícil entrar, pero bueno, luego al final a lo mejor hay menos gente. Es que al final... Alguien tiene que entrar Sí, y yo me claro. acuerdo, entré en proyectos de universidad, empecé un poquito a poco en la universidad y el primer proyecto pues era una beca para ir a unas conferencias de espacio una semana, 5 días. Digo, bueno, pues yo me voy, que me quiten lo bailado. Yo ya he ido 5 días, ya con
eso para mí, Ya bueno, está. a partir de ahí, pues otro proyecto, pues para aprender a hacer satélites, digo, no, pues a lo mejor no hago uno en mi vida, pero yo voy a aprender. El siguiente, el vuelo parabólico, y vas poco a poco, ¿no? Y dices, bueno, pues hasta donde llegue. Claro. Y Pues fíjate, ¿dónde estás ahora? Pero incluso compañeros, ¿no? Que a lo mejor solo hicieron partes, pues que les quite lo bailado, ya han hecho un vuelo parabólico, o ya han ido a conferencias, o ya han aprendido a hacer un satélite, aunque ahora se dediquen a otras cosas, ¿no? Sí, sí. Hay que perseguir los sueños. Sí, pero que al final tienes que lanzarte Mm. y cualquier decisión es perder unas cosas para ganar otras. Pero tienes que tener claro, no mirar atrás y irte, pues eso, lo que dices, pues, poco a poco, no tener prisa, decir, bueno, este es mi camino, estoy en mi camino, bien, pues estoy tranquilo. Y Sí. tirar hacia adelante y al final la vida es así, ojo, o sea, no hay nada un día más feliz que el que hace lo que Sí. le gusta, Sí. está de vacaciones, Yo creo que es constantemente. fundamental hacer lo que te gusta y lo que hemos comentado antes fuera de cámaras, ser disciplinado, tener claro tus objetivos y tener determinación para conseguirlos. Yo creo que eso es lo fundamental en cualquier persona y con esas pocas habilidades que poca gente las tiene, vas a cualquier lado en esta vida. Pero vamos, son cualidades que nuestros jóvenes deben desarrollar. Bueno, pero se desarrollan, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que la disciplina se desarrolla cuando tienes necesidad. En cuanto ya tienes necesidad, se desarrolla la... Sí, luego tener disciplina en lo que te gusta es más sencillo. Es decir, Claro. lo difícil es tener disciplina en lo que no te gusta. Eso a todos nos cuesta, ¿no? Pero cuando estás alineado con lo que te Satisfacción. gusta, el aprendizaje es una maravilla. O sea, no tienes esa sensación de esfuerzo, de pesadez, de disciplina, ¿no? Porque estás alineado con lo que quieres, estás Sí. disfrutando, estás Sí, sí. absorbiendo datos y eso es muy chulo, ¿no? Entonces, la clave es encontrar aquello que te hace vibrar, aquello que Sí dices, es. joder, yo quiero dedicarme a esto. A mí alguna vez me han preguntado y de verdad que pongo el símil, digo, mira, esto es como subir una montaña. Tú pasas calor, pasas frío, pasas sed, pasas hambre, duermes en el suelo. Vale. ¿Y para qué subes una montaña? Pero luego llegas arriba y dices, y aunque no llegues, aunque no puedas hacer cima, o sea, solo el camino, vuelves a casa y te sientes bien. Sí, sí. Y has estado sudado, oliendo Pero mal. fíjate, todas las cosas que has visto, que has sentido, cómo has crecido tú personalmente, Efectivamente, todo ese cómo te has esfuerzo. interaccionado con toda la gente que hay alrededor, los sitios que has visto, es que eso es un... Sí, sí, es un poco que no tiene sentido, pero lo tiene, Claro, ¿no? claro. Pues Las cosas más guapas de este mundo normalmente Sí. no tienen ningún sentido. efectivamente. Entonces, Eso es así. Y tú muchas veces lo has comentado, que al final no es lo importante conseguir el objetivo, sino disfrutar del camino. El camino, siempre lo digo. Ah, Lo importante eso no es poner los pies, por ejemplo, en mi caso, en unas cimas de nieve que son todas iguales y no. Ujú. Es el camino que te ha llevado ahí, todo lo que has vivido, las culturas que has conocido, la gente con la que es esto, cómo tú mismo te has transformado, has implementado habilidades nuevas, te has hecho más fuerte o has cambiado cosas que no iban bien. Bueno, todo eso es lo importante. Nuevas experiencias también, Claro, nuevos al final. aprendizajes. Al final todo eso es lo importante y por eso es tan importante, joder, encontrar aquello. Claro, yo de alguna manera lo he tenido fácil siempre, porque siempre me ha gustado todo desde crío, con lo cual la química desde los 14 años ya me gustaba y no tenía ninguna duda que iba a estudiar química. Y la montaña, pues a los 15, quiero decir, ya son aficiones. Lo Yo tiene con claro. 15 años ya, ahora suena un poco anacrónico porque ahora sería imposible, pero con 15 años yo cogía el tren solito. Aquí en Zaragoza, en mi ¿el barrio, canfranero? O... el Canfranero y ahí estaba escalando con mis nuevos Sí, amigos eso que es. escalaban y ya está. Y volví el domingo donde he estado por ahí de excursión, ya está. No tenía que dar más explicaciones, ¿no? Entonces eran tiempos de mucha libertad que también son. Ahora todo es un poco más complicado, pero bueno, dentro de lo complicado que es, pues joder, el ir encaminado hacia aquello que te hace vibrar y que te gusta, eso es la clave. Sí. Con lo cual, y aquí tenemos el ejemplo claro de Sí. que hace un trabajo chulo. Sí, sí, jolín, Sí. chulo, Pero- apasionante. Yo creo que a Lo cualquiera de- persona le llama la atención, desde luego. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Vamos, yo si tuviese, siempre lo digo, me faltan vidas, yo porque siempre que tenemos a Nunca un es invitado tarde, así, nunca es digo, tarde. oye, yo quiero hacer eso y volvería a nacer y diría, bueno, ya has vivido una vida de así, pues ahora voy a hacer esa, ¿no? Sí, sí. Y como última pregunta, Sí. que les vamos a hacer a todos los invitados y invitadas, ¿qué dos personas traerías aquí a este podcast que creas que pueden ser interesantes, bien sea dentro de tu sector, fuera de tu sector? ¿Con qué dos personas te gustaría, aunque sean inaccesibles, puede ser hasta Trump, puede ser, o sea, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. ¿Con cuál te gustaría, digamos, debatir? O no debatir, hablar. O personas cercanas a ti, ¿eh? También pueden ser personas que digan, jolín, tiene una historia curiosa que contar o que ha vivido muchas experiencias o... Tu marido no vale, Mi marido no vale. No, pero no vale, pero ya está invitado. porque ya está invitado. Sí. Sí. Pues fijaros, una persona que no puede venir, evidentemente, porque ya no está entre nosotros, es mi abuela.
Mi Ajá. abuela tuvo una vida, vamos, Sí. de libro, no, de libro, realmente de libro. Ella también era química. Wow. eh, y también de orígenes muy humildes, muy humildes, consiguió estudiar química, ¿no? Entonces ya contó una vida Apasionante. Llena de apasionante. experiencias. Sí, yo creo que es que ella es también la que me transmitió esa fuerza, ¿no? Ese, hija mía, tú estudia, que Es un buen ejemplo. Además, sí, normalmente los chicos o las chicas, a los abuelos tienen mucho peso en ellos. Mucho. sí, sí, sí. Sí, sí. Una gran mujer, claro. O sea, estamos hablando de mi abuela en aquellos tiempos, Sí, sí. que una mujer estudiase y se dedicase a la química no Ya. era tan, no Momentos era mucho tan más obvio, no duros. era No tan era, obvio. no era sencillo. No, Sí, no. sí. Y luego, pues no lo sé. Te dejamos que te lo pienses y Vale. ya nos lo dirás, si no, Luego, más eso adelante. es. Muy Pero bueno, bien. Yo sí, no sé si se. Yo fíjate, así pensando, traería Armstrong. sí. Te molaría, Como, ¿eh? No como sé. persona curiosa, desde luego. Sí, sí. Curioso tiene que Guau, ser. bueno, y tú tienes una anécdota muy buena que nos contabas antes. Sí, es Lo que verdad. pasa es que no lo podemos traer No lo tampoco, podemos traer tampoco. pero conociste, ¿no? A una Sí, persona. sí. En uno de los viajes a Rusia, en Moscú, pues yo me encargaba de... Era el contacto de trayectorias, ¿no? Estábamos lanzando con Soyuz. Y pues yo me encargaba de la trayectoria del satélite y de ver cómo encajaba con la trayectoria del lanzador. Y ahí había un señor muy mayor, muy mayor. Y total, que luego vamos a comer y el señor, pues que se quería sentar conmigo, porque yo era la de trayectorias y a mí me llamaban balística, ¿no? Yo con balística. Digo, bueno, pues se sienta el señor ahí con balística y conmigo, que no hablaba ni una palabra de inglés. Y le dice al becario que tenía, dice, ven, ven, para que nos tradujese, ¿no? Entonces me empezaba a preguntar y mucho interés y el hombre majísimo, ¿no? Ya esto que me entero, que era el que había calculado toda la trayectoria de cuando Yuri Gagarin subió al espacio. ¿Qué pasa? Qué Entonces pasada. yo en ese momento dije, pero qué pasada, este hombre, qué pionero. Que no la calculo como Jolín. ahora No, vosotros. claro, La papel y boli, calculó o sea, con un lápiz Sí, sí. y un papel y yo decía, pero cuánta, o sea, cuánta historia, porque eso sí que realmente fueron pioneros, ¿eh? Hombre, claro, desde Pues luego. mira, hablando de pioneros, me estoy acordando ahora de una película que igual has visto tú, de unas chicas en Estados Unidos que calculaban las trayectorias de los satélites. No me acuerdo ahora el nombre de la película, pero es extraordinaria. Esa película, que Sí, además son chicas negras, o por lo menos la sí, protagonista es negra, calcula una serie de trayectorias una, que la ponen en entredicho y no le hacen mucho sí, caso, pero al final la que tiene razón es ella con su lápiz y con su Sí, sí. historia. Esa película es súper buena. es No me acuerdo, bonita, las sí, chicas de la NASA, no sé, algo así se llamaba, ya lo miraremos. Ya buscaremos, desde sí. luego. Es que la astronomía, o sea, los cálculos de astronomía tradicionalmente eran mujeres, Ujú. aunque Sí, sí, luego, de hecho esa película era en todo un departamento de mujeres que sí. calculaban las trayectorias de los, En mi de los clase de, satélites. de mecánica celeste éramos 13 y éramos 11 mujeres y 2 hombres, Wow. entre Joder, ellos mi marido, jolín, Ostras. pero estábamos 13. mecánica celeste, como Joder, Sí, qué pasada. Ya me está entrando ganas a investigarla. sí, también me también. está dando Pues ganas de estudiar. fíjate, 11 mujeres Qué frente a pasada. 2 chicos. Las trayectorias, Sí, o sea, tú cuando lanzas un cohete, digamos que está en la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Va hacia arriba y luego hacia así o va diagonal? vas cogiendo poco a poco, sí, va Vale, vale, cogiendo vale. poco a poco y Mm. entra en lo que llamamos trayectoria suborbital, que es, A 20 kilómetros, ¿no? sí, bueno, un poquito más, lo que hace, y entonces ya se apagan los motores y esa trayectoria lo que tiene es lo que llamamos el perigeo, la parte baja, muy bajita, pero el apogeo, la parte es muy alta, entonces sigue, va en proceso balístico, de ahí lo de balística, va en proceso balístico hasta que llega lejos y allí ya se vuelve a encender el motor y ya pues la órbita se hace circular o se hace la órbita Y que luego, lleva. cuando está en esa órbita, que es una órbita estable, Sí. de ahí solo lo sacan las colisiones que tenga con granitos o estos que haya de... Bueno, la órbita se va perturbando. Al final, cuando decimos que no hay atmósfera, no es cierto del todo. Si Ay, estás por menos de 800 kilómetros, poco a poco la órbita va bajando. Hay un poquito de atmósfera que la hace bajar. Luego el Sol, la Luna van perturbando la órbita. Se va perturbando poco a poco y cada cierto tiempo pues, se hace hay que una maniobra. Hay que cuentas. encender los motores y se va corrigiendo. Sí, Claro, porque realmente la masa de otros planetas o otros cuerpos celestes también influyen también influye. en Sí, las órbitas. sí. Y
las trayectorias que decían con Marte para... Eso es Sí, súper interesante, ¿no? sí. También... Eso se va a los puntos, o sea, hay puntos donde la gravedad de todos de los dos planetas, por ejemplo, cuando vas a la Luna, entre la Tierra y la Luna, hay un punto donde la gravedad de la Tierra Ujú. es la misma que la gravedad de la Luna. Ujú. Entonces, lo importante es llegar a ese punto y una vez has llegado a ese punto, cualquier pequeña maniobra que hagas ya te Te llevará va a llevar a un lado o a hacia otro. otro. Eso es. Pues lo mismo con cuando vas a Marte, ¿no? Hay un momento que la gravedad de la Tierra y la del Sol se compensan y entonces si consigues llegar a ese punto ya, Claro. ya puedes ir prácticamente a cualquier sitio. Lo malo es que son órbitas que tardan mucho tiempo, entonces a veces a Marte lo que se hace es se va directamente. Ya en el encendido ya vas de una pasada para no tardar Porque tanto una vez que tiempo. estás en el espacio, digamos, lejos de cualquier campo gravitatorio de la Tierra, por ejemplo, en Mm, este caso que salen de ahí, Sí. ya la velocidad que tengas es constante. Es decir, Ya entras, o sea, si ya sales del campo gravitatorio de la Tierra, que hay que salir, ¿eh? Ya entras alrededor del Sol. La siguiente que entras es alrededor del Sol y lo que claro, te tienes que poner es en el siguiente planeta. claro, notas el sol, es verdad, no, Claro, no caía yo con eso. sí. Pensaba que ya era espacio profundo, que llevas una trayectoria recta, no, 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 notas no. el sol. El Sol, Sí, claro. porque realmente tú crees, tú ves factible aterrizar en Marte, porque comentaban que uno de los problemas era la trayectoria, claro, porque lo que comentabas tú del Eso es. punto y el aterrizar iba a ser más complicado porque tienes que dejar la trayectoria, El ¿no? problema, claro, o sea, es que tú tienes que bajar a Marte Ujú. con todo para volver a Para despegar. luego volver, coger la trayectoria, Y volver, coger... y eso es, y volver a coger. Me Ahora, imagino será súper complicado Hace eso. falta mucho combustible, ¿no? Bajar con sí, muchísimo sí, combustible. o sea, ya hay sondas que lo hacen, pero claro, Las ondas son pequeñitas. son pequeñitas, traen unos cuantos kilos, Mm. no traen o sea, varias Que personas, Claro. no es lo mismo. no pesan 1000 kilos. Efectivamente, y porque ya no solamente las personas, es todo lo que tú necesitas para sobrevivir durante Agua. tanto tiempo, agua, comida, aire, etcétera. Sí, sí. Qué interesante. Qué apasionante. Y cuando reentras en la atmósfera, al Mm. final tienes que tener un ángulo de reentrada específico para no arder Para con no- una eso tea, es. ¿no? Sí, Ajá. o rebotas o si no puedes arder. O sea, rebotas, pues llega a rebotar. Puedes rebotar, sí. ¿Y por qué rebotas? Si eso no nunca lo he entendido. Eh, Porque es la gravedad, que decir, no hay. Sí, pero vas a tal Claro. velocidad. Es como el agua. Tú, si te tiras Por despacito, tú por la entras. densidad de la atmósfera. Claro, pero tú tírate Y la de una velocidad. altura y la velocidad. O sea, Claro, si al tú te final- tiras a una velocidad grande, el agua es como el cemento. Sí, Pues sí. ahí es que vas a unas velocidades. Bueno, y todas las fuerzas, claro. Al final la gravedad no deja de ser una fuerza. Luego supongo también habrá fuerza de Ahora desplazamiento. y la atmósfera empieza a tener una densidad que es lo que hace Claro. que puedas impactar con esas Sí, sí, partículas. pero vamos, si no, eso, el arder, a ver, entras con escudos térmicos, porque Vale, qué chula. Es una pasada. Tú que no, que ella es una maravilla. Yo, vamos, sí, yo como piloto, sí. pero si me dijeran, claro, yo no sé hacerlo, pero vamos, creo que lo aprendería rápido. De llevar un transbordador espacial, eso tiene Tiene que ser increíble. que ser lo más. Y luego Es- planear con él, porque Pero tienes que aterrizar por planeta. si quieres acelerar, tienes que frenar. Si quieres frenar, tienes que acelerar. Sí, sí. No es intuitivo. Sí, sí. Es complicado, tendrá su arte. Tienes suerte, tienes Y suerte. luego todo el blindaje ese de escamas cerámicas, ¿no? Sí. Que lleva para que no... Y realmente imagino que la tecnología que se utiliza es totalmente diferente de la de que estamos acostumbrados a en la sociedad. Hay mucha diferencia entre la tecnología espacial y la tecnología de la sociedad a nivel usuario. Es muy robusta. Ajá. Es lo que hablábamos. Tienen que ser cosas realmente muy robustas. Ahí arriba hay radiación. Tienen que ser materiales que aguanten mucho el cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, que no se deformen, lo que pues, pasa Claro, Presiones, cambio de presiones. la fricción. y más, sí, bueno, si estás reentrando, sí, fricciones, pero bueno, una vez ahí arriba lo que pasa es que si un lado te da el sol y el otro lo tienes en sombra, la diferencia de temperatura Claro. es tremenda, entonces tiene que ser, pues eso, materiales muy... Fíjate, nosotros teníamos problemas en los primeros ordenadores en los campos base porque no estaban certificados los discos duros para esa disminución de presión. Claro, Entonces sí, petaban automáticamente. Sí, sí. Y traíamos otro y petaba. O sea, Sí, no son los mismos, no. entonces hicieron unos robustos, unos ya que tienen así, digamos, que tenían disco sólido, en fin, que eran más robustos que el típico disco duro de aguja. Y qué chulo, Joaquín. Qué Me curioso. parece una pasada.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. La verdad que ha sido, como hemos comentado antes, ha sido súper entretenido y ha sido un placer tenerte aquí. A vosotros, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias. No, muchísimas gracias, Iciar. Ha sido un placer Sí. estar aquí. Te haríamos 1100 preguntas. Bueno, en el futuro contamos contigo, ¿eh? Eso iba a decir. Si También quieres tenéis volver, también a sí. Guido, tenéis a Ana. está... Y Hay tenemos que, muchos aragoneses para poder invitar. Sí, y sí, tenemos que dejar algo para la siguiente. Eso es, Sí. sí. sí, desde luego. Muchas gracias, Iciar. A vosotros. Gracias.